Hola, Hola, ¿cómo les va? Estamos unos 5 minutos de retraso de nuestro horario oficial, pero aquí estamos en nuestro Facebook Live semanal. Está Max Jiménez. y Jackie Andrés Martínez Robles. Eso. ¿Cómo están? Ya saben que nosotros aquí estamos principalmente divirtiéndonos, haciendo pues algo para estar en contacto con toda esa gente que lamentablemente no podemos contactar en vías más personales o más continuas o más frecuentes, pero que afortunadamente contamos con toda esta tecnología que nos permite conectarnos con toda esa gente a la que le tenemos mucho cariño, mucho aprecio y sobre todo mucha amistad y ganas de conversar y tener más encuentros. Por ejemplo, por ustedes cambiamos locación. Si se fijan, hay producción, hay locación diferente. Bueno, ya se unió Thaís, Juan Robert, María, Jesús, Natalia, Silvia, Silvita, Jesús García. Saludos, saludos, saludos. Qué bueno que andan por acá para nuestro último programa de conciencia. Esperemos que sigamos teniendo programas en conciencia, pero ya sobre otros temas y que no caigamos a la inconsciencia, ¿no? Vanessa dice, logo atrás, exacto. Está exacto. La producción está firme. Como verán, bueno, saludos a todos a los diferentes países que nos ven. Saludos a Colombia, a España, a Uruguay, también a Brasil, ¿qué otros me faltan? Argentina, Guatemala, Costa Rica, que hemos sabido Perú. Entonces, muchas gracias por todos. Tenemos también de Guatemala, ya dijiste, ¿verdad? De Guatemala, sí. Entonces, eso es lo bonito de estas cosas, ¿no? Que podamos tener un espacio para conversar y para encontrarnos, aún a pesar de la distancia. Entonces, pues aquí estamos para nuestro último programa de la conciencia. Como les hemos dicho antes, este asunto de la conciencia es tan amplio, pero tan inmensamente amplio, que no acabaríamos nunca. Entonces decidimos que lo vamos a acabar únicamente porque hay muchas otras cosas más que queremos también seguir platicando y conversando con ustedes. No olviden que nuestro principal medio para poder saber de qué hablar o de qué les gustaría que habláramos es que nos escriban y nos digan qué les gustaría que dijéramos o qué les gustaría que... No, ¿qué dijéramos? No. ¿De qué les gustaría que habláramos? Anabel desde Morelia presente. Paraguay, ven, Luis desde Paraguay. Bien, Luis. Entonces, por ejemplo, los sueños. Bien, Luis, eso es, ya tenemos tema para la próxima semana. Los sueños, es muy bueno. Gracias, Luis. La próxima semana entraremos al tema de los sueños, cortesía de Luis Cortesi. Pues yo creo que por eso dije cortesía. Exacto, Cortesi, ¿no? Cortesía de Paraguay. Exacto, desde Paraguay también. Muchas gracias, Luis. Hablaremos de los sueños la próxima semana. Juan Pablo. Esta semana vamos entonces a tener nuestro último Facebook Live sobre la conciencia, al menos por ahora. Quizá más adelante retomemos el tema, pero por ahora este va a ser nuestro último porque ya llevamos muchos. Si a ustedes les interesa, acuérdense ver los anteriores. 5, ¿no? Sí. Si les interesa alguno de los anteriores que hemos hablado sobre este mismo tema, en el YouTube, en el canal de YouTube del Círculo Existencial, ahí podrán encontrar ustedes, pues propiamente, estos videos previos y poder revisarlos todos. Entonces, muchas gracias por revisarlos. Sé que hay varias personas que los ven ya en diferido directamente por el YouTube. Entonces, muchas gracias por verlos. Implicaciones prácticas. Vanessa desde Colombia nos recomienda implicaciones prácticas y cotidianas de la relacionalidad. Muy bien, Vanessa, gracias. Ya tenemos tema para la siguiente, ¿ven? Así, ayúdenos y esto fluye fácilmente. Y entonces ya ahí iremos revisando los temas pendientes para todo esto. Sobre la conciencia. Marco, buena terapia. Sobre la conciencia nos falta un tema que ya nos habían propuesto que tocáramos sobre la conciencia y que vamos a tocar rápidamente. Y es que como es un tema tan amplio, porque habla de nuestra percatación, de nuestra sensibilidad, de nuestra salida al mundo, y como hemos estado hablando aquí también Max y yo, de nuestra salida de nosotros mismos, porque incluye la salida para descubrirse, para notarse, para ser consciente de sí mismo. Entonces, esa es la para crear la idea, salida.
René dice, ¿tendrán las respuestas del último examen? Esas te fallamos, René, esas no las tenemos, ¿no? Bueno, el asunto es entonces, Trini nos sugiere que los sueños, efectivamente, Trini, la próxima semana, ese es el tema. Ahora, de la conciencia nos falta un asunto por poner sobre la mesa, y es que la conciencia puede dividirse o subdividirse de muchas diferentes formas. Una forma la estuvimos hablando aquí hace 15 días, hace 8 días, cuando hablábamos de la conciencia en estos dos niveles sartreanos, o que Sartre ejemplifica como la conciencia refleja. Y la conciencia refleja. Exacto, ¿no? Estos dos niveles que son esta primera emergencia al mundo, salida al mundo con la sensibilidad, y la emergencia para ser conscientes de que somos conscientes. La conciencia que voltea sobre sí misma, que es propiamente la que se llama conciencia refleja, ¿no? Entonces, bueno, hablamos ahí ya de diferentes formas o tipos de conciencias, ¿no? Pero hay otras maneras de hablarlo. Y esto es que al hablar de conciencia, podemos hablar de, fíjense, modalidades de conciencia, formas de conciencia, modos de conciencia. Podemos hablar de estados de conciencia. Podemos hablar de niveles de conciencia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar un momentito solamente de las modalidades. Ahí Brian nos hace una pregunta desde Colima. Dice, ¿es posible el autoanálisis desde la perspectiva fenomenológico-existencial? Pues mira, Brian, el problema es que, bueno, podemos contestar desde la perspectiva de la conciencia. Claro. Porque, claro, obviamente el autoanálisis es posible. Déjame decir algo. No estoy seguro si estamos entendiendo por análisis lo mismo, porque si estamos hablando del psicoanálisis, pero autoanálisis, como psicoanalizarte a ti mismo, no sé si se pueda o no. Eso los psicoanalistas nos los tendrían que responder, ¿no? Hay algunos que piensan que sí. Bueno, esta autora psicoanalista Karen Horney, ¿no? Horney, no sé cómo se diga porque uno se suena muy como... Yo dije, qué delicado. Suena caliente en inglés, ¿no? Pero bueno, Karen H., dejémoslo ahí, tiene un libro que se llama El autoanálisis, ¿no? Entonces, hay algunas personas que han propuesto esta situación de poder hacer un autoanálisis. Desde la mirada fenomenológico-existencial, por supuesto que es posible, pero hay un detalle. Todo autoanálisis pasa por una intersubjetividad. Ese es un detalle, Brian. Es decir, yo no puedo analizarme a mí mismo independientemente del mundo. Analizarme a mí mismo es tomar en cuenta el mundo, aunque sea para rechazarlo. Es tomar en cuenta el mundo, aunque sea para hacerme a un lado y alejarme de él. Entonces, el autoanálisis forma parte de mi manera de relacionarme con el mundo, primero. Segundo, cualquier cosa que piense sobre mí o que analice sobre mí, muy probablemente estará bañada de mi cultura, de mi tradición, de todo lo que he ido aprendiendo en la vida. De mi historia personal, de mi historia colectiva. Exacto, todo lo que he aprendido. De mi biología. En mis relaciones, interpretaciones. De las relaciones presentes, de las relaciones ausentes. Exacto. De tal manera que el autoanálisis no es un análisis solitario. El autoanálisis es esta parte de esta conciencia refleja que mira sobre sí, pero en donde hablamos de un análisis siempre acompañado. No puedo hacer un análisis solo. Hago siempre un análisis acompañado del mundo, ya sea que sea análisis de algo del mundo o que sea análisis de sí mismo. De tal forma que yo no diría que es imposible el autoanálisis. Claro que es posible, pero nunca es a solas. Esa es la clave. Siempre es con el mundo. Dice Ana, esta salida tiene que ver con, me imagino con no ser, que dices, no ser. No, acuérdate, Ana, que lo que hemos estado hablando es que la existencia es una doble salida, porque tiene una salida al mundo, cuando salgo al mundo, cuando salgo de la panza de mi mamá. Sí, cuando surjo al mundo. Cuando surjo al mundo, que también surjo al mundo momento a momento, porque surjo del momento previo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si ahorita son las 3:22, voy a salir de las 3:22 para entrar a las 3:23, ¿no? O salgo del segundo 15 para entrar al segundo 16. De tal manera que
estoy todo el tiempo saliendo para llegar a, dirigiéndome a. Es parte de lo de la intencionalidad. De tal manera que esta salida al mundo habla de un emerger, de un surgir, de un aflorar, que es la existencia misma, y un segundo salir, que es la salida de la autoconciencia, la conciencia de sí, o lo que Sartre decía, la conciencia refleja, que a veces también le decimos reflexiva, pero no reflexiva de reflexión cognitiva, sino de que refleja, como un espejo. ¿Una reflexión? Que refleja. Un reflejo. ¿Ah? Lo que pasa es que la reflexión puede entenderse así como, sí, claro. pero también puedes entenderla como estarle echando coco, ¿no? Estarle dando vueltas a la mente. Y entonces aquí refleja no refiere a eso, refiere a algo más amplio, más abierto, como el reflejo del espejo, la reflexión que encuentras en un espejo, ¿no? Bueno, pero modalidades de conciencia, vamos a empezar por ahí. Fíjense, cuando yo estoy siendo consciente de mis emociones, por ejemplo, te digo, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? Max está haciendo uso de su conciencia refleja para poder saber cómo están sus emociones en estos momentos. Pero cuando yo le digo a Max, a ver Max, dime cuál era tu número telefónico, a ver si te acuerdas el número telefónico que tenías cuando eras niño, en tu casa de la infancia, el número telefónico, ¿no? A lo mejor se acuerda, ¿no? Yo me acuerdo del mío, claro, ¿no? Pero cuando nos acordamos de ese tipo de cosas, nuestra conciencia no funciona de la misma manera. Son modalidades de conciencia. De tal manera que mi conciencia puede estar en modalidad memoria, en modalidad recuerdo, o podría estar en modalidad perceptual. Estoy captando algo, como en estos momentos estoy captando un poco de la pantalla aquí de la computadora. En modalidad fantasía. En modalidad fantasía, cuando estoy fantaseando. En modalidad onírica, claro, cuando estoy en sueños, estoy soñando, ¿no? En modalidad racional, cuando estoy a lo mejor tratando de hacer una operación matemática o descifrar una fórmula química, etcétera, etcétera. En modalidad de sensaciones. En modalidad de sensación corpórea, por supuesto. También podríamos hablar de modalidad de deseos. Claro. Cuando estoy deseando, se me antoja, estoy teniendo el antojo Deberíamos de hacer algo. uno de los deseos. Ese es el deseo de Max, hacer una sobre la modalidad de deseos, etcétera. De tal manera que las modalidades es algo que está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos cambiando de modalidad. Hay modalidades que se mezclan, modalidades que se entrecruzan. Es, de hecho, este asunto de las modalidades es algo muy interesante. Porque, por ejemplo, el déjà vu, una manera de entender el déjà vu es a partir de las modalidades de conciencia. Ya saben, el déjà vu, esta experiencia de sentir que algo que vivo ya lo había vivido, lo ya vivido, ¿no? Entonces, esa podría ser una confusión entre modalidades de conciencia, cuando una percepción se confunde con una memoria. Entonces, cuando una percepción se confunde con una memoria, aunque tienes la percepción de algo nuevo, tienes la sensación de algo viejo. Ajá. Entonces, es una modalidad de conciencia intermezclada, como confundida. Claro. Ahí tenemos la importancia de las modalidades de conciencia. O cuando una persona podría confundir fantasía, modalidad fantasía, con un sueño. Con un sueño no tanto, con una percepción. Claro. Entonces, yo me imagino que aquí sentado a mi lado está Papá Pitufo. Pero una cosa es imaginármelo y otra cosa es verlo. Eso que le llaman las alucinaciones, claro, podría ser una confusión en la modalidad de conciencia, confundir la modalidad perceptual con la modalidad de imaginación. Entonces, creo que lo estoy percibiendo cuando lo estoy imaginando. Entonces, como verán, las modalidades de conciencia es un tema que a los terapeutas, a los psicólogos nos puede interesar muchísimo. Claro. Esas son las modalidades. Pero también podríamos hablar de estados de conciencia. Los estados de conciencia, fíjense, son importantes, sobre todo a diferencia de los niveles, porque en los estados de conciencia duran un cierto tiempo. No son permanentes en términos de por siempre nada, pero duran un cierto tiempo. Entonces, ahorita estamos en un estado de conciencia que podemos llamarle vigilia.
Estar dormidos es otro estado de conciencia. Estar alcoholizados Es ¿sí? otro. Es otro estado de conciencia. Estar borrachos es otro estado de conciencia. Tomar ayahuasca. Por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Como el ayahuasca, pero también la cannabis, la marihuana. Claro, los hongos. Exacto. El O peyote. sustancias incluso que podemos llamarles drogas o prohibidas, como la cocaína, etcétera, etcétera. Cada una de estas sustancias serían sustancias que lo que le producen a la persona que consume la sustancia le producen un estado no ordinario de conciencia. ¿Por qué no ordinario? Pues porque no es el común, no es el estado común de la conciencia, ¿no? Fíjense que preferimos usar la palabra no ordinario que la palabra alterado. A algunas personas le dan a estas palabras, a estos estados, le ponen la palabra alterado. Pero la palabra alterado tiene una desventaja. Pareciera sonar a algo que está mal, algo que no existe. O que no debiera ser. Ajá. Que no existe o que no debiera ser. Entonces, nosotros queremos rescatarlo y dejarlo horizontal, no meternos en que sí, que sí, no, que sí bueno, que sí malo, ¿no? Simplemente dejarlo horizontal en que eso, pues así, eso pasa, ese tipo de cosas sí hay, ¿no? Sí, no es simplemente nomás decir, no es una conciencia ordinaria, ¿no? Exacto. Es una conciencia que visite constantemente. Correcto. Mi conciencia está en esos momentos, está en un estado distinto. La conciencia se pone en un diferente estado. Pero también puede ser un diferente estado cuando estoy súper contento. La alegría intensa me pone en otro estado. La depresión me pone en otro estado de conciencia también. El enamoramiento. El enamoramiento me pone en otro estado de conciencia. ¿Se fijan? Entonces hay diferentes formas o situaciones que nos llevan a diferentes estados de conciencia. Y este es el detalle. Según mi estado de conciencia, es el tipo de modalidades y la apertura de modalidades que puedo tener. Claro. Entonces, con ciertas sustancias, por ejemplo, se me permiten más ciertas modalidades de conciencia que con otras. ¿Por qué? Porque ciertas sustancias producen ciertos estados de conciencia que no producen otras. Pero la meditación, también la meditación profunda, genera un estado de conciencia. A veces, a mí me ha pasado, tomo un café cargado que me gusta, y como me gusta, repito, me tomo otro, y como estaba tan bueno y quedó poquito, repito. Otro. Y me percato, cuando ya me tomé 3, que empiezo a sentirme como acelerado, todo el tiempo acelerado. Eso es un estado de conciencia. Entonces, hay diferentes estados de conciencia generados por diferentes situaciones. También que alguien te dé un golpe te genera un estado de conciencia. Tener mucho miedo porque hay una situación de catástrofe natural, como cuando en México tuvimos el terremoto. Tocamos madera. Genera otro estado de conciencia. Entonces, los estados de conciencia también nos interesan a los terapeutas y a cualquier persona, porque nos habla de qué modalidades se facilitan y qué modalidades no. Qué formas de convivencia, de intercambio, de relación. Los diferentes estados de conciencia pueden darme facilidades para cierto tipo de relaciones y dificultarme otras, claro. Como lo que decías del enamoramiento, o de odiar a alguien, etc. Bueno, y tenemos también lo que se le llaman los niveles de conciencia. Fíjense, esto es interesante porque los niveles de conciencia, a diferencia de los estados, habla de algo que tiende a ser más permanente, que tiende a alcanzarse. Imagínenselo como... Es algo más constante. Exacto. Algunos hablan, por ejemplo, Ken Wilber, un filósofo que durante muchos años a mí me gustó mucho. Ahora me sigue gustando, pero como que ya le perdí mucho de la pasión que me daba antes, aunque me sigue gustando. Ken Wilber tiene un modelo, o en algún momento comenzó trazando un modelo que lo criticaban como el modelo de la escalera. Hablaba de unos diferentes niveles de conciencia. Entonces, el niño tiene un nivel de conciencia, por ejemplo, Piaget nos habló mucho de eso, un nivel de conciencia, por ejemplo, sensoriomotor, ¿no? Un nivel de conciencia completamente enfrascado o puesto sobre nuestras sensaciones y nuestra motricidad, nuestra capacidad de movernos. Pero poco a poco va teniendo niveles de conciencia que le permiten hacer abstracciones. O niveles de conciencia, Tony, mira, qué bueno que llegaste, Tony. O niveles de conciencia de, por ejemplo, que me permiten mirar
incluso relaciones. Claro. O niveles de conciencia que me permiten mirar redes de relaciones, relaciones de relaciones. Entonces, hay niveles de conciencia que me permiten más abstracción, un pensamiento más abstracto. Niveles de conciencia no estamos en un pensamiento más concreto. Aspiraríamos a ir subiendo nuestros niveles de conciencia. El detalle es esto. Ciertas modalidades de conciencia también fomentan ciertos estados, fomentan ciertos niveles. Ciertos niveles de conciencia facilitan ciertos estados y ciertas modalidades. ¿Se fijan? Todo eso está interconectado, es un entramado, que se va entretejiendo fascinantemente, dando un montón de variedades. Claro. Se supondría que la terapia, el estudio, el autoanálisis, si quieren, por ejemplo, podría ser una forma de generar un mayor nivel de conciencia, que nuestra conciencia creciera, se incrementara, ¿no? ¿Qué sería básicamente que se incrementara o que tuviéramos un mayor nivel de conciencia? Aquí hay un detalle que Ken Wilber nos lo dice claramente. Es, para hablar de un nivel de conciencia superior, el nivel de conciencia superior tiene que incluir a la vez que trascender al anterior. Si simplemente lo cambio, tal vez esté hablando de estado y no de nivel. Para que sea propiamente un nivel, hablando sobre todo hacia arriba, de crecimiento, de diferentes niveles de conciencia en crecimiento, en desarrollo. Entonces, un nivel de conciencia superior tendría que incluir el anterior y trascender el anterior. Y de hecho, todos los anteriores. Todos los anteriores. Entonces, claro, cuando yo aprendí álgebra, no se me olvidó hacer multiplicaciones, ni se me olvidó hacer sumas. Ahora sabía hacer sumas, sabía hacer multiplicaciones y de pronto sabía álgebra. Si de pronto sé hacer ecuaciones de tercer grado, es algo que se suma, es como mi conciencia se está ampliando, porque ahora puedo más a través de mi conciencia. Pero fíjense, puse un ejemplo matemático, pero podría ser algo parecido emocionalmente. O sea, podríamos emocionalmente ir creciendo en nuestra conciencia y tener cada vez más capacidad de emocionar. Más posibilidades emocionales. Sí. De sentir, o de misticismo, de espiritualidad, etc. Nuestra conciencia, entonces, puede desarrollar niveles en múltiples, diferentes también, modalidades. Fíjese lo loco. Yo puedo tener un nivel de conciencia altísimo en matemáticas y bajísimo en psicología. Puedo tener un nivel de conciencia altísimo en espiritualidad y bajísimo en cuidado del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia abarca tantas diferentes áreas y tantas diferentes modalidades que una elevación de los niveles de conciencia en todo está canijo, ¿eh? Entonces, normalmente, ¿saben cómo funciona esto? Como una especie de ecualizador de muchas bandas. ¿Han visto esto en la música, no? Que suben unas y bajan otras, así. Así funcionan las modalidades, los estados y los niveles. Los niveles. Como ven, es un tema amplísimo, da para un montón. Por eso yo creo que es fascinante, ¿no? Hay demasiadas combinaciones y a ratos nos aferramos a querer como dar una definición, agarrar una cosa que quizá simplemente nunca la podemos agarrar, la conciencia. Exactamente. Y por lo mismo también se nos escapa el tiempo y tenemos que empezar a cortar nuestra experiencia de hoy. Con ustedes, no sé si quieres decir algo más, Max. No. Estamos con el tema de los sueños. Sí. Y después con el tema de las implicaciones de la relacionalidad en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Ajá. Muchas gracias por vernos. Acuérdense que nos ayudan mucho si ustedes no solamente le dan like a este video, ya darle like nos ayuda, entonces denle un like por ahí, por favor. Pero además de darle like, si ustedes lo repostean en sus propios muros, si ustedes pueden poner en sus muros el post para que les aparezca el video en su muro y entonces otras personas también se enteren y nos puedan ver, que también nos ayudan si pasan la voz de que otros nos vean, ya sea en vivo. Acuérdense, todos los jueves, vamos a seguir por ahora los jueves más o menos como a las 3:05 de la tarde, seguiremos en este horario, los jueves 3:05 de la tarde, 3:10, 3:15 a veces que se nos haga un poquito tarde, por favor ténganos paciencia, y para tener unos 15, 20 minutos de conversación juntas y juntos, ya sea por este medio o por el YouTube directamente. Okay. También acuérdense que pueden seguir las conversaciones a través de nuestra página web, la página web del Círculo Existencial, que es
www.circuloexistencial.org. Exacto. O si quisieran tener más discusiones sobre estos temas a través del foro de mi página, ahí podemos seguir discutiendo. El foro de mi página está en www.JackieAndresMartinez, mi nombre así como se escribe, JackieAndresMartinez.com. .com, bueno, pues, dense un paseo por mi página que le echamos ganitas para que quedara bien. Y dice diagonal, JackieAndresMartinez.com, diagonal foro. Entonces entran al foro donde hay ya varios temas, varias personas que han estado participando. Pueden participar, escribir una pregunta, un comentario, un chiste, una sugerencia, cualquier cosa, y que todo el mundo nos enteremos y poder hacer discusiones ahí y que queden para la posteridad, ¿no? Claro. También, Entonces, también por en el Instagram. También estamos queriendo activar el Instagram del CIREX. Entonces también, si puedes, exactamente, síguenos, ¿no? Entonces, bueno, para nada, antes de despedirnos, hola Conchita, qué bueno que alcanzaste a conectarte unos minutos. Dice Manolo antes y bueno, saludos a Mérida, por supuesto Valeria. Lo que dice Manolo, un niño está en un nivel de conciencia muy amoroso debido a la fascinación de lo que va descubriendo en la vida, lo cual lo lleva a un estado de conciencia muy optimista. Pues no estoy tan seguro, Manolo. Es un estado de conciencia infantil, por supuesto, pero no estoy seguro de llamarle muy amoroso, porque también es muy berrinchudo, también es muy temeroso, también es muy frágil. También, entonces, yo no estoy seguro que le llamaría muy amoroso, ni necesariamente muy optimista. Conozco muchos niños deprimidos. Conozco niños que la están pasando muy mal, ¿no? Entonces, en esta labor de ser terapeutas, a veces nos toca conocer gente que no la está pasando bien desde la más tierna infancia. De tal manera que yo no me atrevería a aseverar que los niños están en un estado de conciencia amoroso, pero sí en un estado de conciencia infantil. Y que ese lo tenemos todos. Es solo que venimos aumentándole, como la teoría que hablábamos, nuevos niveles. Ya saben, aquí mismo en el Facebook, replanteen esto para que otros mundos nos pueda ver, péguenlo en su muro, vean los anteriores en YouTube y dense una vuelta por la página del Círculo Existencial o por mi página personal para escribir en el foro y seguir estas discusiones. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Ay, Max. No hemos podido finalizar esto porque Max cree que